que ha estado en mi corazón. Comienzo una serie que ha estado en mi corazón hace muchos años y se llama Los Conceptos Transferibles, y es un homenaje que quiero hacerle al doctor Bill Bright, que es el autor de esos conceptos transferibles. En el año 74, cuando conocí de Cristo y cuando recibí a Cristo en mi corazón, lo conocí precisamente en medio de un movimiento estudiantil y universitario que se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, que es un movimiento que fundó el doctor Bill Bright en los Estados Unidos y que se ha extendido por más de 165 países en el mundo, y uno de ellos es Colombia. En el año 74 ese movimiento estaba comenzando, digamos, aquí en Colombia, dirigido por el doctor Néstor Chamorro, y ahí conocí yo del Señor, ¿cierto? Ahí conocí de Cristo, y me impactó, realmente me impactó desde el primer momento. Me impactó su mensaje, me impactó la dinámica que había allí, porque pues realmente éramos puros estudiantes de bachillerato y universitarios, la mayoría que nos reuníamos allí, y siempre se nos estaba hablando continuamente de la gran comisión, porque esa fue la pasión del doctor Bill Bright. Él ya partió a la presencia del Señor, igual que el doctor Chamorro también partió a la presencia del Señor, y la pasión de este hombre siempre fue la gran comisión, ¿sí? La gran comisión, es decir, alcanzar a las personas para Cristo. Y su movimiento, el movimiento se llama Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo Internacional, porque se enfoca básicamente, precisamente, en llevar el Evangelio donde muchos no lo están llevando. Y precisamente en los años 60, en los años 70, había muy pocos cristianos que fueran capaces de ir a la universidad, por ejemplo, a hablar de Cristo, ¿cierto? A los universitarios, o de ir a los colegios y llevar la palabra de Dios a los colegios, digamos, llevar el mensaje de Jesucristo. Las universidades aquí, por lo menos en Colombia, yo creo que en el mundo en los años 70 estaban plagadas de marxismo y socialismo, ¿cierto? Y todos los universitarios hablaban de la revolución y leían El Capital, era la Biblia de ellos, el Capital ¿cierto? De Marx y todo esto, ¿no? Y nosotros íbamos a la universidad a compartir. Durante el año 74 y 75 estuve yendo sobre todo a la Universidad del Valle a hablar de Cristo con los universitarios. A veces hacíamos mítines, íbamos varios cristianos de la cruzada y nos metíamos y nos tomamos la cafetería de la universidad, y entonces hacíamos un mítin, nos tomamos la cafetería, y algunos se montaban en una mesa y empezaban a hablar de Jesucristo y a compartir, y eso era tenaz. Algunos nos hacían rechiflas y otros escuchaban, y luego dividíamos en grupos, y muchos universitarios conocieron de Cristo en ese tiempo, y aún hoy día hay pastores todavía, digamos, fruto de cosecha de ese tiempo, ¿cierto? Dirigiendo diferentes iglesias. Y fue muy emocionante realmente ese tiempo, esa época, de ir a compartir de Cristo a la universidad. Yo estuve en casi todos los colegios, de Cali también, de bachillerato, compartiendo, de hombres y de mujeres, mixtos. En todo colegio me metía, pedía permiso y me daban permiso, y me metía salón por salón a hablarles de Jesucristo. Y precisamente las armas que utilicé en ese tiempo, el material que utilicé, eran precisamente materiales del doctor Bill Bright, ¿cierto? Las 4 leyes espirituales, que es creación de él y de su organización, que creo que es uno de los folletos más utilizados aún actualmente hoy en el mundo para evangelizar. Contienen digamos, un relato, un resumen del Evangelio muy concreto, y que permite que uno sea muy claro cuando uno le habla de Cristo a una persona, y permite que uno sea más eficaz también al compartir de Cristo. Así que hace años digo que está en mi corazón compartir con ustedes, y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo por internet, compartir esos conceptos transferibles del doctor Bill Bright. El primero, digamos, como introducción, se llama Jesús o Jesucristo y el intelectual, que es un concepto transferible. Básicamente es una verdad fundamental, es una verdad digamos muy importante del cristianismo, que se comparte y que se hace transferible, es decir, que se puede ir pasando de generación en generación. Esa es la idea, como le dice Pablo a Timoteo en una oportunidad. Le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para hablar también a otros. Es decir, los principios, las verdades deben ir pasando
de un cristiano a otro, de un hermano a otro, de un líder a otro. Deben irse transfiriendo. Y él creó estos conceptos transferibles basándose por lo menos en 3 premisas que existieron en su época y yo creo que son exactamente igual en el día de hoy. La primera premisa es que en la mayoría de los cristianos, de la gente de Cristo, la mayoría de la gente de la iglesia, un gran sector de la iglesia de Jesucristo no tiene seguridad de salvación. Vive dudando acerca de su salvación. Vive digamos, ¿cómo se llama? Dando tumbos acerca de la salvación. Y tener seguridad de salvación es algo fundamental para uno poder crecer sanamente en lo espiritual, inclusive para poder llegar a dar fruto. No conozco ningún cristiano que viva dudando de su salvación, que sea un cristiano realmente firme, que sea un cristiano que dé fruto, que sea un cristiano que pueda impactar las vidas de otros. Así que el Dr. Bill Bright y su organización descubrieron que ese es un mal que hay en las iglesias, un gran faltante en las iglesias. La gran mayoría de cristianos no tienen seguridad de su salvación. En segundo lugar, un gran sector de la iglesia de Jesucristo, una gran cantidad de cristianos están viviendo una vida de derrota, una vida sin propósito, una vida sin poder impactar las vidas de otros. Eso es fruto de que gran mayoría de cristianos no saben cómo ser llenos del Espíritu Santo, no saben cómo apropiarse por la fe de la llenura y el poder del Espíritu Santo para vivir vidas realmente transformadas y que lleven fruto. Y en tercer lugar, estos conceptos transferibles nacieron de ver una tercera necesidad en la iglesia, y es que también la gran mayoría de cristianos no saben cómo compartir su fe con otras personas. Es decir, no tienen un método, no tienen una estrategia efectiva que les permita realmente llegar a una persona y hablarle de Jesucristo y del Evangelio de una manera clara, de una manera sencilla, pero también eficaz. La gran mayoría de cristianos adolece realmente de una buena capacitación, de buenas herramientas para compartir su fe con otras personas. Así que esos 3 faltantes, ¿cierto? La falta de seguridad de salvación, la falta de una vida llena del Espíritu Santo y la falta de una evangelización realmente efectiva, es lo que trajo a necesidad el hecho de crear esos conceptos transferibles. Para mí fueron realmente muy importantes al principio de mi vida cristiana. Me pusieron en contacto con verdades fundamentales que hasta el día de hoy, porque son principios eternos, son principios bíblicos, hasta el día de hoy me sostienen como cristiano, me permiten mantenerme firme en la fe. Amén. Así que realmente es un placer para mí honrar al Dr. Bill Bright con estas conferencias, con esta serie que se llama Los Conceptos Transferibles del Dr. Bill Bright. Comencemos entonces con Jesucristo y el intelectual. ¿Por qué Jesucristo y el intelectual? Porque este concepto, digamos, fue diseñado para uno poder compartir de Cristo y presentar el cristianismo a personas que son intelectuales, es decir, a personas que están en la universidad, a personas que leen, a personas que están estructuradas intelectualmente. ¿Cómo presentarles a ellos el cristianismo? ¿Cómo presentarles a Cristo a esas personas que, digamos, no tragan entero porque son intelectuales y tienden a pensar que el cristianismo es igual que religión? Confunden cristianismo con religión y tienden a menospreciar a las personas que adoran a Cristo o que se emocionan con Jesucristo o que andan por ahí con una Biblia pues tratando de llevar a Cristo a otro lugar. Así que lo primero que, esta serie comienza con ese concepto que es Jesucristo y el intelectual. ¿Quién, en su opinión, es la personalidad más destacada de todos los tiempos? Esta pregunta, dice el Dr. Bill Bright, que él la hizo por el mundo entero, a diferentes tipos de personas, catedráticos, profesores de universidad, estudiantes universitarios, profesionales, etc. ¿Cierto? ¿Quién, en su opinión, es la personalidad más destacada de todos los tiempos? ¿Quién es la persona más grande que ha vivido? ¿Quién en toda la historia
ha hecho el mayor bien para la humanidad. Y él dice, o decía, bueno, dice en sus escritos que todavía están ahí, que la gran mayoría de personas, era muy pequeño el porcentaje que diría que no diría Jesucristo, pero la gran mayoría de personas, agnósticos, escépticos, comunistas, no comunistas, etcétera, etcétera, respondían: Jesús de Nazaret. En otras palabras, Jesús evidentemente es reconocido en el mundo entero como la personalidad más influyente de todos los tiempos y la persona que más beneficio ha traído al mundo entero. Ya tan solo por eso, ¿cierto? Tan solo por eso, cualquier persona debería interesarse en saber más acerca de esta persona llamada Jesús de Nazaret. Porque si es la personalidad más influyente del mundo entero, pues caramba, veamos qué fue lo que dijo, ¿cierto? Veamos qué fue lo que hizo, veamos cuál es la verdad acerca de él. Debería el mundo entero estar más interesado realmente en alguien como Jesús de Nazaret. Jesús es tan importante que él partió la historia en dos, ¿cierto? Hoy estamos en 2016 después de Cristo. O sea, nadie ha partido la historia en dos. Nadie cuenta una historia diciendo, bueno, estamos en 2005 después de Napoleón, ¿sí? O después de César, o después de Carlomagno, o después de Mahatma Gandhi. No, es el único personaje que ha partido la historia del mundo en dos. Antes de Cristo se cuentan los años y se cuentan luego de Cristo para acá. Estamos en 2016 después de que vino Jesucristo. Eso dice mucho, ¿cierto? Eso dice que realmente él es la personalidad más influyente y más importante de todos los siglos. Hay un escritor que dice lo siguiente: 19 siglos han pasado y hoy es el personaje central de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Me quedo muy corto cuando digo que todos los ejércitos que han marchado y todas las marinas que se han construido y todos los parlamentos que se han establecido y todos los reyes que han reinado juntos no han afectado la vida del hombre sobre la tierra con tanta fuerza como esta solitaria vida de Jesús de Nazaret. ¿Están de acuerdo los que están aquí con eso? ¿Ustedes dirían que sí? ¿Es cierto? Que nadie ha afectado más la vida humana como esta persona maravillosa de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿quién es él? ¿Qué es lo que pasa con este hombre que es tan influyente? ¿Qué es lo que pasa con este hombre que 2016 años después todavía estamos hablando de él? Oigan, él es la única persona, Jesucristo, que llena todos los domingos, llena templos por el mundo entero. Millones de personas se reúnen en diferentes lugares, no solamente el domingo, en diferentes, digamos, lugares de la semana, pero mayormente el domingo, ¿cierto? Se reúnen millones de personas para seguir hablando, conociendo, escuchando las palabras de Jesús de Nazaret. ¿Quién es esta persona entonces realmente? Que es tan influyente, que es tan importante. Esa es una buena pregunta para un intelectual, ¿cierto? ¿Se ha preguntado usted realmente entonces quién es Jesús? Y eso nos lleva a otra pregunta, ¿cierto? Y es, ¿será Jesús simplemente un hombre como muchos creen? ¿O es un mito como otros creen? Es decir, que realmente Jesús ni siquiera existió, sino que Jesús es un invento. O existió, pero le inventaron una cantidad de cosas. Muchos dicen, no, Jesús sí existió, él fue un hombre, pero eso de que caminó sobre el agua, eso no fue cierto. ¿Está claro? Los escritores del Evangelio se inventaron ese cuento. ¿Está claro? Eso de que multiplicó peces y panes y sacó alimento de la nada, no, eso no es cierto. Eso simplemente es que se lo inventaron. O sea, Jesús es un mito. Era un hombre común y corriente. Realmente él no era el Hijo de Dios, él no hizo ningún milagro, no caminó sobre las aguas, mucho menos resucitó, sino que simplemente a Jesús pues le inventaron todo eso acerca de él, digamos, y nos lo han hecho creer hasta el día de hoy. ¿Será eso cierto? ¿Que Jesús es simplemente un mito? ¿O será que realmente Jesús es quien dijo ser? Porque él mismo lo dijo. Él dijo, yo soy Dios. El Padre y yo somos una misma cosa. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, ha visto al Padre. ¿Será Jesús un simple hombre? ¿Será un mito?
¿O será realmente el Hijo de Dios? Dios mismo venido a este mundo. Esa es una pregunta que hay que hacerse y que gente intelectual se la hace realmente. Ustedes habrán visto a menudo en los canales, ¿cierto? En History Channel o en Discovery o en National Geographic, cosas acerca de Jesús, ¿cierto? Y uno se pone a verlas y se pone a mirar que hay una cantidad de gente que sale y opina sobre Jesús y dicen cosas que no tienen nada que ver con la verdad, no tienen nada que ver con la Biblia, no tienen nada que ver con Jesús. Y una cantidad de teorías, ¿cierto? De teorías de si Jesús era como una especie de gurú, simplemente que hacía lo que hacía era como magia, o qué sé yo, algo parecido, ¿cierto? Bueno, en la mente de los hombres hay muchas preguntas acerca de realmente quién es Jesús, y es muy clave tener una respuesta clara en el corazón acerca de eso. ¿Quién es Jesús para mí realmente? ¿Está realmente el cristianismo establecido sobre hechos históricos? Esa es otra pregunta. Muchos intelectuales tienden a ver el cristianismo como otra religión más, una de tantas que hay en el mundo, ¿cierto? Una de tantas que alguien algún día se inventó, y lo ven como cosas folclóricas, como que los cristianos estamos creyendo en cuentecitos de hadas, ¿sí? Como que los cristianos estamos creyendo en cosas que no son ciertas, pero es que los cristianos somos tan bobitos, somos ¿cómo diría?, tan simples, somos tan faltos de intelecto, que sencillamente nos las tragamos y creemos que son así porque sí, porque mi abuela me dijo. Yo creo que Jesús resucitó porque mi abuela me dijo. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo porque mi mamá me dijo. Muchos tienen esa imagen de nosotros los cristianos. Creen que los cristianos realmente, que nuestra fe no está basada en realidad en evidencias, ¿está claro? Pero lejos de la verdad. Si algo está basado en evidencias, evidencias concretas, evidencias claras, evidencias históricas, es el cristianismo. El cristianismo es mucho más que simplemente una filosofía o una religión que alguien se inventó. El cristianismo es una serie de hechos históricos, ¿ok?, que nos han llevado a tener un encuentro personal con el personaje central precisamente de esa historia, que se llama Jesucristo y que está vivo. Es lo más interesante, porque la piedra angular del cristianismo es el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Amén. Ninguna otra religión enseña eso. De Mahoma no se dice que resucitó, de Tao no se dice que resucitó, de Zoroastro no se dice que resucitó, de Buda no se dice que resucitó. La única, digamos, personas que sostienen que su fundador está vivo es el cristianismo. La pregunta es, ¿hay evidencias históricas de eso? ¿Y saben una cosa? Miren, hay un hecho histórico, por ejemplo, que todo el mundo reconoce como algo, es un hecho, es una realidad. A uno se lo enseñaban en el colegio, yo me acuerdo, cuando me enseñaban historia en el colegio, que Napoleón perdió en la batalla de Waterloo. Que Waterloo fue el momento cuando Napoleón se fue abajo y después fue desterrado a la isla de Malta, ¿cierto? Napoleón. Eso es un hecho histórico. ¿Y saben una cosa? Hay más evidencias históricas de que Jesús resucitó de las evidencias que hay de que Napoleón perdió en Waterloo. ¿Entienden eso? Entonces, si por las evidencias creemos que Napoleón perdió en Waterloo, mucho más por las más abundantes evidencias históricas que hay, debemos creer que Jesús resucitó. Entonces, yo no creo que Jesús resucitó simplemente porque yo soy un simplón que creo todo lo que me dicen. Y como mi mamá me dijo Jesús resucitó, yo así amén, Jesús resucitó y toda la vida lo he creído, ¿no? Mi fe está basada en hechos y está basada en hechos reales, históricos, comprobables y de los cuales hay evidencias. Por ejemplo, los cuatro evangelios, ¿cierto?, escritos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son evidencias históricas. Ahí hay datos, ahí hay nombres, ahí hay fechas, ahí hay, digamos, hechos comprobables. Muchos creen que los evangelios son un invento. Se inventaron a Jesús. Como Gabo se podría inventar un personaje, ¿cierto?, en Macondo, pero nada que ver. Cuando se hace un examen realmente a los evangelios, cualquiera que realmente los examine se va a dar cuenta que hay un peso histórico ahí, que hay unas evidencias muy concretas y muy reales. Que los discípulos dijeron Jesús resucitó fue porque ellos realmente lo vieron y lo vivieron. Ellos vieron a Jesús resucitar. De hecho, ellos predicaban así, ¿cierto? Y decían, nosotros lo vimos.
morir y lo vimos resucitar. Nosotros estamos diciendo que Jesús resucitó no porque alguien vino y nos contó un cuento, es porque nosotros mismos hemos visto a Jesús. Él se nos presentó a nosotros y le estamos diciendo a ustedes que realmente Él está vivo. Y eso es lo que hace al cristianismo diferente a cualquier religión mundial o a cualquier filosofía o a cualquier creencia. El cristianismo está muy lejos de todo lo demás porque descansa sobre una piedra angular. Jesucristo es el Hijo de Dios y realmente está vivo. Y hay un detalle más, que fue lo que a mí me conquistó, ¿cierto? Y que es lo que me tiene aquí parado hoy. Y es el hecho de que si Cristo está vivo, entonces es posible conocerlo, tener una relación personal con Él, no con sus escritos, no solamente con sus pensamientos, sino con Él. Y eso es lo más revolucionario del cristianismo, que cada cristiano es una persona que se ha encontrado personalmente, me refiero, cada cristiano verdadero, cada cristiano que realmente ha nacido de nuevo, no cristiano de nombre, nominal o por religión, sino cristiano que de verdad ha tenido un encuentro personal con Jesús. Puede testificar y puede decir: yo puedo dar fe de que Jesús está vivo, porque está dentro de mí, lo conozco, lo experimento. Amén. Él me habla, yo le hablo a Él también, y Él me ha dado muchas evidencias, muchas pruebas de que realmente Él está vivo. Eso hace al cristianismo aparte de cualquier otra cosa. Amén. Y eso también hace que aún una persona, por más intelectual que sea, pueda abrazar el cristianismo. El cristianismo no es solamente para gente que no sabe leer ni escribir, como muchos creen. El cristianismo es para los que van a la universidad, es para los que están en la NASA, es para los que están en la OEA también, es para los grandes intelectuales, porque descansa sobre profundas evidencias. Mi fe puede descansar sobre hechos concretos, realmente. Así que, por ejemplo, miren, hay personas como el doctor Clifford Everett Moore, profesor de la Universidad de Harvard. Él dice lo siguiente: el cristianismo conoció a su Salvador y Redentor no como un Dios cuya historia estaba contenida en una fe mítica, con elementos groseros, primitivos e incluso ofensivos. La fe de los cristianos se funda en hechos positivos, históricos y aceptables. Mire, por eso es que hay cantidades de arqueólogos cristianos, precisamente, que han desenterrado, precisamente allá en Israel, han desenterrado cantidad de ruinas y de cosas y de evidencias de que esa historia es verdad. ¿Está claro? Por ejemplo, Jesús fue crucificado, dice la Biblia, en un monte, ¿cierto? Dice, y fue crucificado en el monte de la Calavera. Pero ¿dónde queda el monte de la Calavera? ¿En la Luna, en Marte, en Júpiter? El monte de la Calavera está en la tierra y está en Jerusalén, está en Israel. Entonces, allá, si es verdad lo que dice el Evangelio, que Jesús fue crucificado en el monte de la Calavera, entonces ese monte tiene que existir, ¿cierto? O al menos debe haber evidencias y a través de la arqueología buscar y encontrar. Dice que Jesús fue enterrado en una tumba, y esa tumba era de un hombre llamado José de Arimatea. La pregunta es: ¿era José de Arimatea un personaje real o eso se lo inventaron los discípulos? Inventémonos que un tipo de José de Arimatea le prestó la tumba y que ahí enterraron a Jesús. No. Entonces hay gente que se pone a investigar, ¿estamos claros? Los historiadores, los arqueólogos se ponen a investigar. ¿Realmente existió un José de Arimatea? ¿Quién era esa persona en la época de Jesús? ¿Tenían realmente una tumba ahí cerca al monte Gólgota? ¿Cuál pudo ser esa tumba? Etcétera, etcétera. Y un hombre llamado Gordon, un inglés arqueólogo, hace muchos años se puso a buscar y encontró un lugar en Jerusalén que uno puede ir. Yo he estado 3 veces ahí, gracias a Dios, ¿cierto? Por la gracia de Dios. Un lugar donde está el Gólgota y ahí abajo está la tumba y el jardín de la tumba. Entonces, es decir, son evidencias históricas, ¿está claro? Es como cuando uno va a San Pedro, ¿no? Alejandrino, ¿cierto? Allá en Santa Marta, pues, la finca de San Pedro, y uno entra allí y uno ve, ¿cierto? Aquí está el escritorio donde Simón Bolívar escribía, y está en la cama donde él murió, y hasta las palabras que él dijo, ¿cierto? Si con mi muerte contribuyo a que cesen las pasiones y todo el cuento. Entonces, eso son evidencias históricas. Ve, ahí está la cama, ve, ahí está el escritorio, ve, ahí está ahí está la tumba, ahí está el Gólgota. Son evidencias, ¿está claro? Son evidencias de que el cristianismo no es un cuento, no es una historia mítica,
no es un invento, sencillamente, es una serie de hechos concretos en los cuales podemos estar completamente confiados y seguros. Por ejemplo, el doctor William Lyon Phelps, profesor de la Universidad de Yale durante 40 años y uno de los doctores más destacados de los Estados Unidos, dice lo siguiente: se puede decir que la evidencia histórica de la resurrección es más fuerte que cualquier otro milagro narrado en cualquier lugar. Oiga esto. Hay más evidencia histórica de que Jesús resucitó que aunque cualquier milagro que él hubiera realizado, o cualquier milagro en la historia. Así que nuestra fe es una fe firme. Por ejemplo, está el señor C.S. Lewis, profesor de la Universidad de Oxford. ¿Ustedes vieron Narnia? ¿Algunos vieron Narnia? La película La Bruja, el Ropero y ¿cómo se llama? La Bruja, el Ropero y el León, exactamente, ¿cierto? Bueno, esas películas son hechas. La otra fue El Príncipe Caspian, ¿no? La segunda que han hecho. Esas películas están basadas en libros que escribió el doctor C.S. Lewis. ¿Quién era este hombre? Este hombre fue un agnóstico, o sea, una persona que no tragaba entero. A él le dijeron eso de que Jesús, que vino del cielo, que el Hijo de Dios, que nació de una virgen, que vivió por aquí sin pecado, que caminaba sobre el agua. Y C.S. Lewis dijo: esos cuentos, esas historietas que se creen los cristianos, ¿cierto? Esas fábulas que los cristianos creen. Era un agnóstico, es decir, una persona que no traga entero, que todo lo tienen primero que averiguar, estudiar, investigar. Y cuando él estaba en la universidad tenía un compañero de apellido Ingersoll, y ellos dos se propusieron escribir. C.S. Lewis dijo: voy a escribir un libro que acabe con el mito del cristianismo. O sea, voy a escribir un libro que cuando la gente lo lea se va a dar cuenta que el cristianismo es pura fábula, puro cuento. Pero para escribir ese libro, obviamente, él tuvo que ir a las fuentes, ¿cierto? Él tuvo que empezar a investigar acerca de la persona de Jesús. Él tuvo que leerse los evangelios. Y él tuvo que leer muchas cosas, buscando evidencias con que refutar. Y él se fue encontrando que las evidencias eran tan sólidas, ¿cierto? Que las narraciones eran tan coherentes, que le fue cambiando la mente. Llegó el día en que tiró ese manuscrito a la basura y dijo: no, el cristianismo es verdad. Cristo realmente es el Hijo de Dios que vino a este mundo. Se arrodilló, lo recibió como Señor y Salvador. Y desde allí escribió libros maravillosos. Usted puede buscar en internet, usted puede colocar libros de C.S. Lewis y va a encontrar cantidades, entre ellos esta serie que se llama Narnia, ¿cierto? Donde ese león, precisamente, los que vieron la primera película, ese león, ¿quién es en la película? Es Jesucristo, ¿cierto? O sea, él escribió varios libros donde él va metiendo las cosas del cristianismo, los principios cristianos, pero en medio de una fábula, en medio de una novela. Ahí sí es como una especie de realismo mágico de Gabo, ¿cierto? Contando una historia que es realmente fantasía, pero donde él va a través de alegorías y todo esto colocando la verdad del cristianismo, las verdades fundamentales. Por ejemplo, en esa película se ve a Jesús en el león, ¿cierto? Muy claramente. En esa película se ve la muerte de Jesús, se ve la resurrección de Jesús, se ve el poder que él tiene porque él es el león de la tribu de Judá. Así que hay muchas otras alegorías en El Príncipe Caspian. Entonces es interesante ver las películas e ir viendo el mensaje que hay detrás de ellas, ¿cierto? Es un mensaje al cristianismo, es un mensaje, digamos, en pro de la persona de Jesucristo y del cristianismo, porque este hombre se volvió un enamorado de Jesús, se volvió un enamorado del cristianismo, se volvió un cristiano después de que él no creía y atacaba. Y él dijo algo como esto: un hombre que no era más que un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral, sería un lunático en el nivel de un hombre totalmente loco, o de lo contrario, sería el mismo diablo del infierno. ¿Él es el Hijo de Dios o no lo es? Usted debe tomar su elección. Mire, es cierto. Imagínense que yo soy Jesús, ¿está claro? Ustedes son mis hermanas y algunos de ustedes son mis hermanos. Nos hemos criado en el hogar de José
y de María durante muchos años. Y ustedes me han visto igual que uno de ustedes hacer lo mismo. Sí. También me cambiaron los pañales cuando era niño, también me dieron tetero cuando era niño, también me bañaron cuando era niño, también me llevaron a la escuela rabínica cuando era niño, ¿está claro? También jugué con ustedes los juegos de los niños, también fui creciendo con ustedes, etc. Y cuando cumplo los 30 años, me voy de la casa, salgo de Nazaret y me pierdo. Me voy allá al Jordán, hago que Juan Bautista me bautice y luego me interno en el desierto y me pierdo 40 días en el desierto. ¿Ustedes qué pensarían como hermanos, como hermanas mías? ¿Qué pensaría María? ¿Qué pensaría José si estaba vivo? No sé si José estaba vivo por esa época. Parece que José murió muy temprano. ¿Qué pensaría María? ¿Dónde está el muchacho? ¿Qué se hizo? 40 días. ¿Será que lo agarró el ELN por ahí en un retén o qué? ¿Cierto? ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Por qué se perdió? ¿Dónde está? Y aparece después de esos 40 días y empieza a gritar públicamente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el que crea en mí tiene vida eterna. Y el que no crea en mí, ya la condenación de Dios está sobre él. Porque ¿quién fue al cielo sino el Hijo del Hombre que vino del cielo? Ustedes son de aquí de la tierra, pero yo soy del cielo. Mi Padre me envió, y mi Padre, que conoce todas las cosas, ¿cierto?, me dijo lo que tengo que hacer, y yo hago siempre lo que a él le agrada. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué pensarían de mí? Se nos enloqueció el muchacho, ¿cierto? Se le corrió la teja. Oiga bien, las declaraciones que Cristo hizo no eran las declaraciones de un simple maestro de moral o de ética, ¿está claro? No eran declaraciones de un simple filósofo. Eran las declaraciones de un tipo que estaba loco, completamente rayado, o realmente eran las declaraciones de alguien que estaba diciendo la verdad. Así que uno a Jesucristo no lo puede tomar ahí como con aguas tibias, exactamente, ¿está claro? No, yo sí creo en Jesús, pero yo creo en el Jesús humano. Es que para mí Jesús era un gurú que fue a la India y aprendió, ¿cierto? Y esos eruditos van echando carreta que no saben ni de qué están hablando, que no saben dónde están parados, realmente. O Jesucristo era un loco, era un lunático, o era el mismo diablo tratando de engañar a la gente, o es realmente lo que él dijo ser, amén, el Hijo de Dios que vino a este mundo. Y créanme una cosa, esa respuesta decide o define el destino eterno de una persona, tanto como que está en juego el destino eterno de un ser humano, el definir esa pregunta, tener clara esa respuesta. O él es para mí el Hijo de Dios, mi Salvador y mi Señor, o sencillamente es un loco el que no vale la pena ni siquiera ponerle 5 de atención. Ahora bien, ¿qué dice Jesús? Perdón, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Pues por ejemplo, en Colosenses 1:15 al 20, oiga lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Óigame bien, cuando uno lee esto, uno puede asumir que ahí se está hablando de un hombre común y corriente, ¿sí? Uno puede asumir que ahí simplemente se está hablando de un rabí judío. No. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Oiga, él es la imagen del Dios invisible, imagínense. Es decir, al Dios que nadie ve, solo lo puede ver
al ver a Jesucristo. Cuando uno ve a Jesucristo, uno ve a Dios. Por eso es que cuando uno entra en contacto con Jesús, uno inmediatamente entra en contacto con Dios. Por eso es que nadie puede entrar en contacto con Dios si primero no entra en contacto con Jesús. Y eso es lo que no han entendido otras religiones, el hinduismo y el islamismo y todo eso. No han entendido que solamente es a través de Jesús que uno puede hacer el clic con Dios, el Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito, imagínense, de toda creación. Quiere decir, Él es el principio creador. Él es la razón de todo lo creado. Sin Él no habría nada creado, en realidad. Él es la sustancia misma de todo lo que está creado. O sea, Él es fundamental en la creación. No solamente es el que ha creado todas las cosas, sino que Él mismo es la fuerza y el principio creativo, digámoslo así. Por eso dice que en Él todas las cosas fueron creadas y que en Él todas las cosas subsisten. ¿Sabe qué está diciendo? Que es por Cristo que el sol brilla, que es por Cristo que los planetas giran ahí en el universo, que es por Cristo que usted y yo vivimos y las plantas tienen vida y todo tiene vida. Él es el que sustenta la creación. No solamente la hizo, sino que la sostiene. En otras palabras, si quitáramos a Cristo, la creación desaparecería completamente. Él es la piedra fundamental de todo lo creado, principados, potestades, invisible, visible, todas las cosas. Ahí está diciendo que Él también es la cabeza de este cuerpo que se llama la iglesia. Que Él es el primogénito de los muertos, es decir, que es la única persona que ha resucitado para nunca más morir, jamás volver a morir, el primogénito entre los muertos. Y además dice que en Él habita toda la plenitud, porque eso fue lo que le agradó al Padre, y que a través de Él, oiga esto, por medio de Él, reconciliar con Dios todas las cosas. Es decir, que Dios se ha puesto en paz con el hombre es gracias a Jesucristo. Y que Dios se ha puesto en paz con toda la creación es gracias a Jesucristo. Que si no estuviera Jesucristo en medio, Dios no estaría en paz con ningún ser humano y ningún ser humano podría estar en paz con Dios jamás, a menos que sea por medio de Jesucristo. Pregunta, ¿es Jesucristo fundamental? ¿Es Jesucristo importante? ¿Es Jesucristo central? Esa es realmente la fuerza del cristianismo, es la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo. Miren qué más dice la Biblia acerca de él en Hebreos 1:4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios nos habla hoy a través del Hijo. El Hijo es la voz de Dios, Él es la palabra encarnada, Él es el verbo hecho carne. Si usted quiere oír a Dios, tiene que escuchar a Jesucristo. Amén. Si usted no escucha a Jesucristo, usted no está escuchando a Dios. A usted le estará hablando la abuela o le estará hablando el diablo, pero no Dios. Porque Dios habla es a través de su Hijo en estos tiempos, dice la Escritura. Ahora dice que Él es heredero de todo cuanto ha sido creado y de todos los hombres y de todo cuanto existe. Y que Él es quien hizo el universo. Jesús es el creador del universo. Jesús es el que hizo las estrellas, el sol, la luna, el que lo hizo a usted y me hizo a mí. El que hizo a todos los seres humanos, aún a aquellos que dicen que Él no existe, aún a aquellos que dicen que no es verdad, aún a aquellos que dicen que Jesús es una mentira, a esos también los creó Jesús. A los que dicen que no creen en Dios, también los creó Jesús. Amén. Ahora, Él es el resplandor de la gloria de Dios, imagínense. El resplandor de la gloria de Dios quiere decir, Él es el que tiene la sustancia y el carácter mismo del Padre. Eso es como cuando a la persona dicen de un hijo, ¿cierto? Ay, es que es la misma, ¿cierto? Cortadito el papá, es que es igualito el papá. Eso es. Jesús es la gloria del Padre. Jesús tiene el mismo carácter del Padre, la misma personalidad del Padre. Es la gloria y el resplandor del Padre. Y dice que también es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene los mismos genes del Padre, que tiene el mismo genoma del Padre, que tiene la misma divinidad, sencillamente, que Jesús es Dios.
que es algo fundamental también del cristianismo. No me venga a decir que usted es cristiano, pero usted no cree que Jesús es Dios. Usted no es un cristiano si cree eso. El verdadero cristiano sabe que Jesús es Dios. Es decir, tiene la misma sustancia del Padre, la misma sustancia del Espíritu. Es divino. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado algo muy importante, oiga, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no hay posibilidad de que los pecados del hombre sean lavados, sean limpiados, sean purificados, sean perdonados, a menos que sea por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Que no hay ningún otro medio como los pecados del hombre pueden ser perdonados. Es el único medio, Jesús, no hay otro medio. Por eso es que cualquier religión que no toma a Cristo como el centro, que no tiene a Cristo como realmente el foco, está fuera de foco, está equivocada, es religión del hombre, es invento humano. Cualquier religión que desconozca a Cristo y que desconozca la obra expiatoria de Cristo es solamente fábula, es solamente puro cuento, y es un fracaso, porque no encontrará el hombre perdona sus pecados sino por la fe en Jesús, sino por el sacrificio que realizó Cristo en la cruz, y Él es superior a los ángeles. Finalmente, en Efesios 1, 9 y 10 dice lo siguiente: dándonos a conocer, se refiere al Padre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, oigan esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Lo que está diciendo aquí es que la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, fue poner a Cristo en el centro completo de su plan y de su voluntad y de su propósito. Que sin Cristo no hay nada realmente. Por eso Jesús dijo: o ustedes están conmigo o están contra mí. O ustedes creen en mí y son salvos, o ustedes no creen en mí y están condenados y están separados de Dios. Porque Cristo es el centro del plan de Dios y de la voluntad de Dios. Es el punto focal, es la clave de todo el rompecabezas. En Él, dice el Padre, hizo reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Quiere decir, en el cumplimiento que Dios tiene planeado desde el principio hasta el fin. Cristo es el centro, Cristo es la clave. Todo está reunido en Jesús. Lo alto y lo bajo, lo visible, lo invisible. ¿Ven? Todo depende realmente de Él. Así que Jesús es el Hijo de Dios que resucitó entre los muertos. Es una foto de la tumba que hay en Jerusalén, que hay en Israel. Cuando yo fui la primera vez y me metí allá en ese hueco, ¿cierto? Yo quería experimentar estar allá dentro de la tumba, y yo esperaba realmente experimentar algo. Uy, estoy dentro de la tumba donde estuvo Jesús, ¿cierto? Experimentar algo emocionante, alguna cosa, y la verdad es que no experimenté nada especial. Un hueco y una tumba, no había nada especial. Además estaban una fila como de 30 hasta, salga que ahora entro yo, ¿cierto? Entonces no hubo mucho tiempo ni de orar allá ni nada de eso. Yo salí medio desinflado, porque está bien. Pero hacia acá hay un jardín, hay una montaña, hay un jardín, y hacia allá, a la parte de allá derecha, allá está el monte de la Calavera, el Gólgota. Y yo me fui a ese jardín, y ahí sí tuve una experiencia tremenda con el Señor. Experimenté su presencia de una manera poderosísima en el jardín. Y entonces escuché al Señor diciéndome: tú querías encontrarme en la tumba, pero acuérdate que yo no estoy muerto. ¿Te acuerdas lo que los ángeles le dijeron a las mujeres? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces me di cuenta, claro, Jesús no está en la tumba, Jesús está aquí vivo en el jardín. Y lo que es más emocionante, ¿cierto? Está dentro de mí. Y para mí fue una experiencia maravillosa saber que cuando me montara en ese avión Tel Aviv, Bogotá, Jesús iba conmigo en ese avión también. Amén. Eso es lo revolucionario del cristianismo. ¿Entienden? Cristo está vivo y está dentro de mí. Él está en mí, Él vive en mí, y eso es lo que me hace cristiano, y eso es lo que me hace estar feliz. Jesús no solo es el Hijo de Dios, Él también puede hacer por nosotros las cosas que nadie más puede hacer.
Y yo quiero compartirle por lo menos 4 cosas que solo Jesús puede hacer, pero no se las voy a compartir hoy. Le voy a compartir solo una hoy, ¿ok? El próximo sábado les comparto las otras 3. La primera cosa que solo Jesús puede hacer es que solo Jesús perdona el pecado. Solo Jesús puede perdonar el pecado. Dígame usted, de alguna otra religión, si usted conoce algo de las religiones, dígame si los musulmanes, dígame si los hinduistas, dígame si los taoístas, dígame si los budistas tienen una respuesta al problema del pecado del hombre. Si ellos le pueden decir, sí, mire, el pecado es perdonado y es perdonado por esto, por esto, por esto. No hay respuesta. Solo el cristianismo tiene una respuesta clara, contundente. El Hijo de Dios vino del cielo a la tierra y murió para perdonar nuestros pecados. Ahí está el perdón de los pecados. Pero créanme una cosa, ¿saben por qué existen tantas religiones? Porque el hombre siempre ha tenido la angustia, ¿cierto?, de su pecado y de tratar de liberarse de esa maldad que él sabe que lleva por dentro. Y el hombre siempre ha percibido que esa maldad es la que lo aparta de Dios, que lo aleja de Dios. Entonces las religiones vienen a decirle al hombre, no, haga esto, haga aquello, párese de cabeza, ande de rodillas, póngase esta ropa, peluquéese de esta manera, y así es como usted va a estar en paz con Dios. Amén. Y nunca va a encontrar el hombre paz con Dios haciendo cosas humanas, haciendo obras humanas. Las religiones no son más que, como muestran esas flechitas ahí, son intentos inútiles del hombre por alcanzar a Dios. Un Dios santo separado por el pecado de un hombre pecador, intentando inútilmente alcanzarlo a través de buenas obras, a través de filosofías, a través de religiones. Nunca va a suceder realmente eso. Jamás el hombre puede alcanzar a Dios. Jamás el hombre puede hacer algo que le permita estar a la altura de Dios. Así que la Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, o sea, separación eterna de Dios. Esa es la realidad del hombre. Así que, ¿qué es el pecado entonces? El pecado es una actitud de indiferencia del hombre hacia Dios. Y no solamente es una actitud de indiferencia, es realmente una imposibilidad que el hombre tiene desde que nace de agradar a Dios. ¿Entendemos eso? Aunque un bebecito es una criatura muy hermosa, un bebé no puede agradar a Dios. Porque en él hay una naturaleza que se llama pecado, naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza lo aparta a uno de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios y la naturaleza pecadora no se pueden encontrar. Hay un profundo abismo. Por eso es que Cristo tuvo que venir para quitar del medio, mejor poner un puente en ese abismo, y entonces permitir que un hombre pecador se pueda unir a un Dios santo, amén, y pueda tener comunión realmente con él. Eso es lo que hizo Jesucristo. Por eso, sin Jesucristo no hay manera, no hay perdón para los pecados, no hay manera de que el pecado sea lavado, perdonado, quitado, sino por medio de Jesús. El pecado es egocentrismo, es el hecho de que el hombre tiene en el control de su vida, está el ego, y Jesús está afuera, Dios está afuera, y el hombre es el que yo mando, yo hago lo que quiero, yo pienso como quiero, vivo como quiero, eso es. Y Dios, pues, saludos, pero yo hago lo que me da la gana, sencillamente. Es una falta de relación o de comunión con Dios. Es imposible tener comunión con un Dios santo si el pecado me separa de Él, si tengo muerte espiritual en mí. Y es la imposibilidad de estar a la altura de las normas de Dios. Dígame, por ejemplo, ¿quién ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Quién? ¿Qué ser humano? Realmente, no, yo sí amo a Dios. Pura carreta. Ningún ser humano ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién? Realmente, ¿quién? Yo voy a decir que nunca ha mentido. ¿Quién puede decir que no ha matado? Si Jesús dijo que es lo mismo matar o desear matar, es la misma cosa. Es igual el pecado en el corazón. ¿Quién dice que nunca ha adulterado? Si Jesús dijo que se adultera con el corazón. Ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no adulterarás, pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón es adúltero. Aquí vemos por lo menos 5, 6, 7 hombres adúlteros.
Porque no venga a decir ninguno de los hombres que está aquí que nunca ha codiciado a una mujer en su corazón. ¿Me entender? Así que, entonces, ¿quién puede estar a la altura de esas normas? Nadie. Nadie. Eso se llama pecado. Eso se llama estar en una condición de desahucio espiritual. Estamos desahuciados para poder estar a la altura de la justicia de Dios. Por eso tuvo que venir uno, oiga bien, uno que sí estaba a la altura y que sí vivió a la altura de la justicia de Dios para podernos salvar, para poder pagar por nuestros pecados. Eso se llama cristianismo. Ninguna religión tiene realmente esa premisa. Ninguna religión dice que Dios hizo hombre y vino al mundo a salvarnos. Ninguna. Solamente el cristianismo puede sostener algo como eso, que Dios se hizo hombre y vino a este mundo para salvarnos en la persona de Jesucristo. Así que Jesucristo es la única provisión para el pecado. No hay ninguna otra provisión. No hay ninguna otra manera de ser salvo sino por medio de Jesús. Así que Jesús es el puente entre un Dios santo y un hombre pecador, que hace esfuerzos inútiles por alcanzar a Dios y nunca puede hacerlo. Entonces, mire, yo entendí hace muchos años la diferencia entre religión y cristianismo. Por eso las religiones dejaron de interesarme. Pero el cristianismo es mi bandera. Porque religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Amén. A través de sus buenas obras, a través de sus buenas intenciones, a través de su buena conducta, a través de esto y de lo otro. A través de seguir 1, 2, 3, 4, 5, 20.000, 500.000 normas que la religión le impone. Eso es religión. El esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Cristianismo es el esfuerzo de Dios por alcanzar al hombre. ¿Entiendes eso? Es muy distinto, es muy diferente. No es el hombre yendo a Dios, es Dios viniendo al hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso el cristianismo es revolucionario y no se parece a nada. Y cuando uno lo entiende, y cuando uno lo abraza, y cuando uno lo vive, es una persona nueva, es una persona distinta. Uno deja entonces ya de hacer esfuerzos religiosos humanos inútiles y empieza a vivir la realidad y la bendición de que Cristo ya está en mí, ya vive en mí. Amén. Ya lo encontré y Él me encontró a mí y no necesito nada más. Solamente caminar y andar con Él todos los días, solamente buscarlo diariamente, solamente buscar su rostro permanentemente, solo tener una comunión íntima con Él y con su palabra, y eso me da todo lo que necesito para vivir una vida con propósito, con sentido, una vida dirigida por su Espíritu. Así que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Usted puede poner allí como mediador a Buda, puede poner como mediador a Mahoma, puede poner como mediador a Zoroastro, puede poner como mediador a la Virgen María, puede poner como mediador al Papa, puede poner como mediador a su abuela, y no sirve a ninguno de ellos como mediador. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo, punto. Está escrito en la palabra de Dios, y Dios mismo lo estableció así. Dios dijo: nadie se puede acercar a mí si no es a través de mi Hijo, punto. Yo lo establezco. Si usted cree eso, usted se acerca a Dios. Si usted no lo cree, está en graves problemas y va a tratar de buscar otros caminos, ¿cierto?, para llegar a Dios. No hay muchos caminos para llegar a Dios. Tal vez hay muchos caminos para llegar a Roma, pero no para llegar a Dios. Para llegar a Dios hay uno solo, se llama Jesucristo, y Él mismo lo dijo: yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso es lo que un musulmán tiene que entender. Eso es lo que un hindú tiene que entender. Eso es lo que un chino taoísta tiene que entender. Eso es lo que un agnóstico o un escéptico tiene que entender. Eso es lo que un ateo tiene que entender. Pues si se conecta con Cristo, se conecta directamente con Dios. Así que ya les expliqué la diferencia, ¿cierto?, entre religión y cristianismo. Miren, usted puede quitar a Buda del budismo y el budismo sigue igual, no cambia mayor cosa. Usted puede quitar a Mahoma del islamismo y el islamismo sigue igual, no cambia. Usted puede quitar a Tao del taoísmo y el taoísmo sigue igual, no cambia. Usted puede quitar a Zoroastro del zoroastrismo y sigue ahí. Pero usted quita a Cristo y se acaba el cristianismo.
¿Entiende eso? Si usted quita a Cristo, no queda cristianismo, no hay nada. Porque el cristianismo depende absolutamente de Cristo. Amén. Es porque Él vino, es por lo que Él hizo, es por lo que Él murió, es por lo que Él resucitó. El cristianismo está vigente y tiene sentido. Si no fuera por Cristo, no hay nada. Con razón, Él mismo lo dijo, ¿cierto? Separado de mí, nada podéis hacer. Y yo soy la vid y ustedes son las ramas. Y si una rama se desprende, no sirve sino para que la leña para el fuego. Porque si ustedes no permanecen en comunión conmigo y con mis palabras, ustedes están fuera de eso. Amén. Quita a Cristo del cristianismo y no queda absolutamente nada. Así que Jesús es realmente fundamental. Tenemos que entender eso y hacérselo entender a otros. Finalmente, el cristianismo no es simplemente una filosofía o un manual de ética. Es una relación personal con un Salvador vivo que vino a la tierra para perdonar el pecado y darnos la seguridad de la vida eterna. Conclusión: solo Jesús puede reconciliarnos con Dios al perdonar nuestros pecados. Amén. Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. ¿Y sabe una cosa? Él ya lo hizo. Ya lo hizo, ya está hecho. No tenemos que tratar nosotros de hacer algo que Él ya hizo, ¿verdad? Yo no tengo que hacer nada para que Él me perdone mis pecados. Ya me los perdonó. Lo que tengo que hacer es creer que me los perdonó. Lo que tengo que hacer es recibir el perdón. Lo que tengo que hacer es comenzar a disfrutar de ese perdón por medio de la fe y vivir obviamente en santidad. Amén. No tengo que llover sobre mojado. Pero hay millones de seres humanos todavía que no han entendido eso tan sencillo. Y lo que es peor, hay miles de cristianos que no lo han entendido. Han recibido a Cristo y todavía siguen esforzándose por tratar de que Él les perdone sus pecados, de que Él los ame, de que Él los acepte. No han entendido que ya los amó, ya los aceptó y ya los perdonó. Es por fe, es por fe. Y hay otros miles de cristianos tratando de hacer mil cosas para que Él los salve. No han entendido que ya los salvó, que lo que tienen es que creerlo, simplemente aceptar la salvación por medio de la fe y empezar a vivir la libertad de saber que soy salvo. Amén. Por eso existen los conceptos transferibles. Ya veremos en esta serie la importancia realmente de compartir estas verdades. Son sencillas, son verdades fundamentales, pero son verdades que deben cimentar nuestra fe y que deben ayudarnos a compartirla con otros. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias te damos, Jesús. Es una noche lluviosa, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por el agua que tú envías tan abundantemente, Señor, así como enviaste tu palabra por medio de Jesús y la sigues enviando, Señor. Que tu palabra riegue los corazones y produzca el fruto, la semilla necesaria en cada uno de nosotros, Señor. Que nuestra fe en Jesús se haga cada vez más sólida. Que nuestra seguridad de salvación se establezca como un fundamento firme en nuestros corazones, en nuestros espíritus, sobre el cual podamos edificar, Señor, y dar fruto, un fruto que sea permanente, un fruto que sea perdurable, un fruto que traiga gloria a tu nombre, Señor. Amado Dios, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver a Cristo más claramente cada vez, y a la luz de tu palabra entender quién realmente es Él, y conocerlo y experimentarlo, y caminar con Él cada día, y escuchar su voz, Señor, y hacer lo que es agradable delante de Él. Gracias, Jesús, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias por habernos reconciliado con Dios como nuestro Padre. Gracias por habernos convertido en hijos de Dios, hijos amados, hijos aceptos, hijos justificados, hijos perdonados, hijos lavados y limpiados del pecado y de la maldad, hijos que ahora podemos experimentar la cercanía de nuestro Padre y disfrutar de su amor, de su misericordia,
de su presencia. Gracias. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo y haber vivido a la altura de la justicia de Dios. Justicia a la que yo jamás he podido llegar, Señor, y altura a la que jamás, en la que jamás he podido vivir. Pero gracias que tú lo hiciste por mí, y gracias que pagaste el precio que yo jamás podría pagar. Gracias que llevaste mi pecado, llevaste mi maldad, llevaste mi desobediencia, llevaste mi iniquidad y me has hecho libre, Señor. Ahora lo creo, ahora lo sé, ahora lo vivo, ahora lo experimento, y te alabo por esto, Señor. Ayúdame, Señor, a decírselo a otros de la forma más clara posible y en el poder de tu Espíritu, para que esa verdad siga siendo transferible, Señor, para que tu verdad siga trayendo vida a otras vidas y haya semilla que crezca en otros corazones, como creció en mi corazón un día, Señor. Padre, todos los que estamos aquí, te pedimos que nos llenes con el Espíritu Santo y que eches fuera toda duda, toda tiniebla, todo temor.